Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es David Gaitán, gerente de mercadeo para Axit en Colombia. Y queremos darle una vez más la bienvenida a todos ustedes a estos espacios, a nuestros encuentros digitales, Newpter, un nuevo espacio diseñado para impulsar la convergencia tecnológica al interior de sus organizaciones. Tendremos conversatorios con temáticas variadas y formatos distintos, por lo que los invitamos a que consulten el calendario completo de Newpter en nuestra página web www.axit.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del evento o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos. Sin más, empezamos hoy nuestro newsletter llamado Educación Híbrida o Educación Inteligente. ¿Qué cambió durante la pandemia? Hoy contamos con tres invitados súper especiales. La primera persona es María Paula Maldonado, estudiante de maestría en formación de profesores de la Universidad de Barcelona. María Paula se encuentra desde Barcelona en este momento y nos estará acompañando dándonos su visión del estudiante, del perfil del estudiante, cómo ve que está cambiando la educación en estos momentos. También nos acompaña Guillermo Jiménez, abogado y administrador de empresas, especialista en administración financiera, gestor de negocios y contratación en Compensar y docente de pregrado en Fundación Universitaria Compensar. Y por último nos acompaña Ramiro Navarro, ingeniero en informática y diplomado en gestión de operaciones. Más de 20 años de experiencia y profesional en la optimización y automatización de procesos y en la proyección de innovación tecnológica. Los últimos 3 años se ha enfocado en el desarrollo de negocios en el sector de la educación superior. Sin más, les voy a explicar un poquito cómo funciona la dinámica del día de hoy. Vamos a tener este conversatorio donde Ramiro, por parte de Axity, Guillermo, como parte del perfil de profesor, nos va a estar contando su experiencia de cómo ha sido este tema de la educación durante la pandemia. Y María Paula, como ya les conté, de la edición del estudiante. En la pantalla les estarán apareciendo los temas que vamos a estar conversando y sobre esos yo les estaré haciendo algunas preguntas a Ramiro, a Guillermo y a María Paula. Esperamos que sea una sesión muy provechosa para todos. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Los estaremos leyendo en los últimos 15 minutos de la sesión. Y sin más, bienvenidos. Entonces, el primer punto que queremos tratar hoy, Ramiro, Guillermo y María Paula, es el contacto y atracción de los estudiantes en las clases virtuales. Empecemos hablando un poco de una de las primeras cosas que se vio afectada por la contingencia y que fue el contacto alumno-profesor en un nuevo entorno de clases con la virtualidad. Aquí me gustaría primero escuchar a María y que nos contara cómo ha percibido el contacto maestro-estudiante y viceversa, la conexión en clases y el grado de interacción y o atracción a lo largo de la pandemia. María, ¿cómo vas? Bien, David. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Bueno, primero pues agradecerte. Para mí es un gusto estar con Guillermo, con Ramiro eh, en este espacio. Y bueno, lo que dices, primero, claro, la experiencia estudiantil cambió por completo porque ya dejamos de tener el contacto presencial tanto con el profesor como con los estudiantes. Entonces, toda la experiencia universitaria, la parte formativa, pero también las interacciones y las dinámicas que se dan, pues cambian por completo. Lo que sí he percibido desde el inicio es el esfuerzo que realizan los profesores, sobre todo los profesores, para tender puentes de comunicación, para crear como contacto con nosotros y no solo crear los contactos, sino mantenerlos, tanto en el aula como durante las clases, como fuera de ellas. Entonces empiezan a utilizar todo tipo de herramientas para poder mantenerse en ese contacto, para poder saber cómo estamos, para poder generar otras dinámicas de interacción entre nosotros. Eso es algo que de hecho me ha parecido muy interesante y es ver cómo han cambiado con la virtualidad, porque antes teníamos una idea como de clase online, era virtual, en que nosotros los estudiantes teníamos como un ritmo de aprendizaje propio y no había pues esta simultaneidad, no había esta sincronicidad a partir como de herramientas virtuales. Entonces, pues el papel de los profesores o la atención que los profesores le han dado a nuestro proceso ha sido clave. Eh, digamos que en mi proceso, yo inicié la maestría cuando ya la pandemia llevaba un tiempo, pero tengo muchos compañeros que tuvieron que hacer toda la transición de lo presencial a lo virtual. Y lo que he sabido es que, claro, ahora hay un mayor dominio, pero cuando tuvieron que empezar en la virtualidad, pues había mucha duda, había mucha desinformación al respecto y ahora ya se ha empezado como a dominar la experiencia educativa virtual. Buenísimo, María. Guillermo, pregunta.
la misma pregunta, ¿cómo has percibido el contacto maestro-estudiante, la conexión en clases y el grado de interacción? De pronto, basándose un poquito en la experiencia que nos cuenta María o desde tu perfil como docente. Sí, sí, no, por supuesto. La experiencia mía ha sido bastante retadora en el sentido de que la educación mediada por la virtualidad requiere unas competencias especiales del docente, como yo lo percibo, es el reto de atraer al estudiante, mantenerlo pegado 2 o 3 horas al computador y mantener su interés creciente en ese tiempo, pues es todo un reto. Sobre todo porque la plataforma o las tantas plataformas que hay, pues de alguna manera no son lo suficientemente, digamos, no permean mucho esa comunicación. Problemas de conectividad, problemas técnicos, y yo creo que la misma circunstancia en la que el estudiante le tocó la educación virtual, quizá no fue su elección, le tocó. Entonces es un poco distinto en el caso de María Paula, que un nivel ya de educación superior, el estudiante opta como su decisión por una educación mediada por la virtualidad. En el caso mío, que estoy con pregrado, pues los estudiantes son muy dados a la presencialidad. Luego el reto de mantenerlos a ellos pegados a la internet, pegados al computador y seducirlos ha sido bastante complejo. Sobre todo porque el estudiante hasta antes de la pandemia no había tenido mucho contacto con la educación virtual en términos generales y sus dispositivos electrónicos estaban orientados fundamentalmente a hacer una serie de comunicación, su teléfono, probablemente utilizarlo para fines lúdicos, en fin. Pero ahorita su dispositivo cobró una vigencia supremamente importante y es que es un medio de comunicación y es una expresión de su universidad. Entonces, fíjense ustedes que ese es un reto muy importante porque el maestro necesariamente es un reto a su vocación transformadora y por supuesto a la institucionalidad también. Creo que diría que el mayor reto es tratar de mantener enganchado a ese estudiante y hacerle atractivos los contenidos y que estar ahí 1 o 2 horas o 3 horas le resulte agradable. Muchas gracias, Guillermo. Aquí me gustaría también abrirle el micrófono a Ramiro. Ramiro, desde el punto de vista de Axis, ¿cuáles han sido las problemáticas principales que has percibido o que han percibido o recibido de las instituciones y sus estudiantes? Gracias, David. Buen día a todos. Oye, bueno, han sido muchas. La verdad que en el sector de educación en que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años, eh, hemos podido recibir el impacto y percibir y entender el impacto que ha tenido este cambio tan grande que nos ha golpeado a todos, ¿cierto? Y este impacto afectó todos los contextos de la educación, ¿ya? Eh, el más relevante probablemente es el contexto social, el contexto humano, ¿ya? La rutina social cambió, generando impactos en la rutina académica, provocando principalmente la ausencia de la relación profesor-alumno y alumno-alumno. En definitiva, desapareció la conexión social, desapareció el compartir en la biblioteca, desapareció compartir en la esquina, en la mesa de ping-pong, desapareció la rutina social, lo que generó ciertos impactos muy fuertes en el día a día del estudiante y su relación con el contexto académico. Por otro lado, también hay una dificultad importante para el profesorado, ¿ya? Desde el contenido, en términos del contenido académico, nos dimos cuenta todos, digamos, de lo difícil que es abordar en una pantalla un contenido diseñado para una sala, para una estrategia presencial. Eso fue uno de los impactos más grandes en términos de contenido, ¿ya? En términos del punto de vista académico. También la manera de tomar los exámenes, de qué manera, cómo abordar problemáticas de ese estilo. Eh, y por otro lado, el tema tecnológico, del cual vamos a conversar, digamos, largo en esta reunión. Tecnológicamente también, porque
tanto las instituciones como el contexto tecnológico de cada país no estaba preparado para esto. Hay una tasa importante de alumnos que no tiene un computador adecuado y que no tiene un enlace adecuado en su casa, lo que genera un impacto social relevante y se aumentan las brechas sociales, lo cual es dramático. Y desde la perspectiva de la institución, yo trabajo con algunas instituciones que han generado becas, computadores, han comprado computadores, volúmenes importantes, cientos de computadores, para facilitarle a sus alumnos, becas de planes de datos porque los alumnos puedan participar, porque el impacto más grande es que se retiren finalmente. ¿De qué manera fuimos como Axity abordando esto? Eh, Primero, entendiendo, tratando de descubrir esto por dominio, cuáles eran los dominios más afectados, era poco importante. Cada dominio, el dominio docente, el dominio del estudiante y el dominio de la institución, tenía sus propios impactos. Y fuimos haciendo análisis por cada uno de estos dominios. Después fuimos construyendo y trabajando con cada uno de esos grupos en talleres de social discovery, entendiendo cuáles eran los principales retos, las principales dificultades, y después empezamos a impulsar estrategias de gestión del cambio, adopción tecnológica, y cuarto, proposición de soluciones tecnológicas específicas, ¿cierto? Ya no vamos a hablar de tecnología tan concretas, pero temas de con qué herramienta compartir contenido, ¿cierto? Finalmente nos terminamos dando cuenta, en conjunto con los clientes, ¿cierto? Los fuimos invitando a repensar su estrategia, ¿ya? Y cómo tenemos que cambiar, de qué manera vamos a hacer las cosas distintas. Y dejamos en la mesa la pregunta, ¿cuál es tu estrategia? Revisemos la estrategia. No es solo educar, no es solo pensar en el largo plazo en términos de mantener una continuidad, ¿cierto? De conservar al alumno, de evitar que se vaya, que deserte, sino que cuál es tu mirada más grande, cuál es tu mirada superior, cuál es tu estrategia y es posible convertirla en una estrategia digital. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo? ¿Vamos a seguir haciendo clases y comportándonos de la misma manera que las instituciones de educación lo han hecho en los últimos 500 años? Esa fue un poco la pregunta de fondo que hemos venido impulsando. Y luego vamos a seguir probablemente tocando ese tema. Gracias, David. Excelente. Ramiro, tanto Ramiro como María y Guillermo hablaban de un tema muy importante que era el tema de la conectividad y además del contenido. En este aspecto, creo que la conexión es imprescindible a la hora de pensar en la continuidad académica. Y a eso se le suma el uso de las plataformas de colaboración para gestionar el material, los recursos y demás. Aquí me gustaría hablar con Guillermo, preguntarle a Guillermo de primero, ¿qué dificultades como profesor se han encontrado en la conectividad y el uso de plataformas de colaboración? ¿Hubo algún proceso de adopción para las herramientas para ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes desde ese punto? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue? Sí, David, por supuesto. Institucionalmente fue todo un programa. Seguramente, pues no estábamos preparados para un tema tan complejo como este, pero rápidamente actuamos para tratar de evitar de alguna manera que se interrumpieran las clases. Y en lo personal no tuve que interrumpir absolutamente ninguna clase. Y bueno, es un resultado de asistencia y de conectividad interesante. ¿Qué se hizo? Naturalmente entrar en un proceso pedagógico con los estudiantes, explicarles la respuesta institucional a la crisis y, como decía el compañero expositor, pues la organización salió a suplir, a prestarle los computadores, todos esos computadores que estaban en los laboratorios de informática, pues llévenselos para su casa, venga, firme acá y bueno, y entrar en una serie de pedagogías, capacitaciones acerca del uso de la plataforma, y esto fue todo un cambio, toda una estrategia de choque frente a la pandemia, frente a ese reto de la pandemia. Inicialmente hubo mucha resistencia. En lo personal percibí que el estudiante le restó trascendencia a la educación virtual, le restó trascendencia a los contenidos. Quizá muchos de nosotros tampoco estábamos preparados para unos contenidos que fueran, digamos, asimilables desde el punto de vista
virtual, porque todos hacíamos lo mismo, llevábamos nuestras clases, preparábamos tablero, bueno, en fin. Pero la virtualidad definitivamente nos obligó a adaptarnos a unas nuevas formas de transmitir el conocimiento y tal vez asociado a lo que decía inicialmente, esa transmisión del conocimiento pues no le restara rigor académico y que tampoco el estudiante pues viera que fuera básicamente una perdedera de tiempo, como lo decían en algunos escenarios, porque Ramiro decía algo muy importante, sí se perdió uno de los aspectos que más movía al estudiante, por lo menos al nivel donde yo trabajo, que es en el pregrado, y es que los estudiantes eran muy motivados por el ambiente académico extracurricular. Era los amigos, bueno, todo ese tema que conocemos. Y eso no lo tenían y necesitaban una justificación porque el estudio a través mediado por la virtualidad. Afortunadamente creo que la respuesta institucional fue muy importante, fue bastante retadora, elegir qué plataforma y qué plataforma se venía mejor al contenido, al perfil del estudiante, a la clase y al perfil del docente, porque evidentemente el docente también fue retado al uso de las plataformas tecnológicas. De modo que creo que una respuesta institucional para mi gusto apropiada y responsable para cumplir ese propósito de mantener a los estudiantes en sus clases, al punto que yo, como les digo, no perdí ninguna clase y hoy en día la situación es un poco distinta. Hoy en día el 80-90% de los estudiantes están felices con la virtualidad y anteriormente le preguntaban a uno, profe, ¿cuándo volvemos? Profe, ¿cuándo estamos en clase? Y pues obviamente no había una respuesta concreta. Hoy en día ya no lo preguntan tanto. Hoy a muchos dicen eso, ojalá no volvamos porque ya estamos habituados a esto. De modo que la educación virtual es una realidad y seguramente vamos a volver en un modelo de alternancia como se está proponiendo en Colombia. Pero esto definitivamente llegó para quedarse. David. Excelente, Guillermo. Ramiro, ¿cómo ve Axity todos estos retos que planteaba Guillermo? ¿Cómo se podrían enfrentar estos desafíos? ¿Cómo Axity ve estos retos y cómo desde Axity puede apoyar a que estos retos pues disminuyan y ir quitando como esos dolorcitos que se han ido creando con esta nueva realidad de la educación? Oye, mira, bien interesante el tema. Particularmente, Axity tiene una trayectoria histórica en los temas de conectividad, comunicaciones y seguridad. Fue tremendamente valiosa en este periodo durante el último año, ¿ya? Axity en su ADN tiene el tema del tecnológico de las telecomunicaciones, ¿cierto? Y de seguridad. Entonces, ya habíamos implementado una cantidad importante de proyectos y luego estos se adaptaron. Esa misma experiencia nos sirvió para empujar nuevos proyectos tecnológicos de conectividad, de plataformas de conectividad y de seguridad con los clientes, con las instituciones con que trabajamos. Así que en ese sentido estuvimos ahí en el core en el meollo del asunto. Sin embargo, más allá de la conectividad y la seguridad, cierto, que son parámetros muy relevantes, pasaron cosas bien relevantes, cambió la cardinalidad, ¿ya? Anteriormente era un alumno o un profesor y ambos contaban con muchas herramientas alrededor. Hoy día las herramientas se pusieron entre medio del profesor y el alumno. Es un profesor, muchas herramientas y un alumno, ¿ya? Se metieron entre medio demasiadas posibilidades para generar esta relación, lo cual provocó este impacto social importante. Pero este problema del cambio en la cardinalidad, como bien decía Guillermo, hubo distintas maneras de abordarlo, ¿ya? El mundo definitivamente cambió, por más que se repita, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que ya no tiene mucho sentido pretender vivir a vivir como antes. Los paradigmas cambiaron para todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, y que dejaron de ir al colegio el año pasado, tuvieron todo un año de clase desde su casa. Eso es un cambio de paradigma brutal, ¿ya? Y ahora probablemente no tienen tanto interés en volver, ¿ya? Porque son jóvenes, están preparados para el cambio y son nativos digitales, ¿no? Como los que tenemos más de 50. Entonces,
¿Cómo nosotros fuimos adecuándonos y trabajando con los clientes? Primero, como dije anteriormente, fuimos abordando los dominios y una vez que estuvimos encontrando cada uno de los problemas relevantes y los desafíos de cada uno de los dominios, fuimos construyendo y descubriendo cuáles eran los casos de uso más importantes. Y fuimos unificando casos de uso, ya hay un caso de uso común entre docente y estudiante, y luego empezamos a hacer propuestas de integración y de reducción de herramientas. Hay cosas que se hacían en una herramienta y cosas que se hacían en otra, y probablemente haciéndose alguna adaptación, antes cuando uno tenía el profesor al frente o el alumno al frente, podía usar cualquiera de estas sin problema, pero cuando ya no están, entonces hay que empezar a integrar y hay que construir una estrategia de qué manera que integre adecuadamente las distintas herramientas que se usan, que consolide, que unifique, ¿ya? Y así empujamos de esto, talleres de adopción tecnológica también, y empujamos propuestas de, oye, ¿sabéis qué? Saca este LMS y toma, dado que lo usas tan poco, un LMS a lo mejor de buen nivel, pero lo usas tan poco, y llévate y cámbiate esas cosas hacia esta otra herramienta, a una herramienta de ofimática más amplia, en las cuales se pueden adaptar, en las cuales puedes tener integraciones con, por ejemplo, con los Active Directory de los alumnos, ¿cierto? Empieza a unificar, ¿ya? Y con esa mirada de unificación, primero va a generar ahorro, ¿cierto? Vas a simplificar la vida del profesor y del estudiante, y de nuevo empujamos el tema de organizar el uso de la herramienta tecnológica debajo de una estrategia digital. Y de nuevo empujamos otra vez, ¿cierto? Este tema de pensemos y propongamos y veamos de qué manera abordamos la estrategia digital pensando en la institución con estos nuevos paradigmas sociales y laborales. Probablemente son valiosos. Imagínense lo que significa las universidades, las instituciones de educación superior son intensivas en capital financiero por salas. O sea, hoy día el patrimonio es enorme, ¿ya? Y probablemente no se usaron el año pasado en un volumen impensado y siguieron sobreviviendo. Entonces, necesitamos tantas salas, necesitamos tantos gastos de energía, ¿cierto? Eléctrica, tanto aire acondicionado, ¿cierto? Necesitamos todo eso realmente, probablemente la pandemia y todo esto nos está obligando a cambiar incluso los paradigmas del modelo patrimonial que tiene la universidad. Y volviendo a lo nuestro, empujamos muy fuerte las estrategias digitales, pensando además que no hay que olvidar que más del 70% de los estudiantes tiene menos de 23 años, son nativos digitales, son generación Z, piensan distinto a los profesores, piensan distinto al directivo, ¿cierto? Al comité ejecutivo de la organización. Son personas que nacieron en otra generación. Entonces, probablemente somos nosotros los que estamos en estas posiciones en que tenemos que impulsar estos cambios y invitar a pensar la manera en que hemos estado trabajando, invitando a los alumnos también, invitando a los estudiantes, ¿ya? Tomando decisiones basadas en datos probablemente, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. David. Excelente, Ramiro. Yo creo que además otro de los temas aquí para poder hablar de todo un poquito, de toda esta experiencia de alumno y de educación 360, que se ha venido presentando es el tema de la digitalización de procesos. Con estos procesos administrativos nos referimos a obtención de certificados, inscripciones, matrículas o validación de estas. No solo es todo el tema de la clase en ese momento, sino todos estos procesos que hay detrás. Mucho de esto se solía hacer presencial, pero pues ahora que los espacios de digitalización pueden existir en los procesos administrativos, en un momento como esta pandemia y como este año que nos ha tocado vivir, quisiera que María nos contara desde su rol de estudiante cuáles han sido tus experiencias en relación con los procesos administrativos de las instituciones. ¿Qué problema te has encontrado a la hora de realizar alguno de estos procesos? ¿Soporte tecnológico o demás? No sé, cuéntanos un poquito. Vale, pues yo ahí sí tengo que decir que tuve una experiencia en carne propia de lo difícil que era no tener ningún tipo de proceso digital, porque de hecho para poder venir a hacer la maestría antes de viajar a Barcelona, yo tenía que solicitar unos certificados académicos y tenía que pedir otros documentos. Entonces, usualmente lo que no hacía era ir a tesorería y hacía todo el proceso de forma presencial. Pues coincidió el confinamiento con la solicitud que yo tenía que hacer
y no había por parte de la universidad ninguna ruta clara de qué debía hacer, de qué procesos debía seguir o qué pasos debía seguir para poderle dar respuesta a mi solicitud. Entonces, eso terminó siendo un proceso pues muy tedioso, muy engorroso, muy largo, en el que era muy difícil encontrar como esto, como una plataforma, alguna cosa digital en la que yo pudiera pedir o obtener esos certificados. Un poco más adelante, ya casi llegando a la fecha para poder viajar, ellos implementaron, la institución en la que yo estudié, implementaron una plataforma un poco improvisada en la que yo también seguía percibiendo que en este intento de digitalizar los procesos, de todas maneras, no podía yo tener un seguimiento de las solicitudes que tenían, ni podían ellos responder como a cabalidad esas necesidades que tenía en ese tipo de procesos. Entonces, claro, la dificultad la viví por completo en ese aspecto. Tremendo, María. Aquí, tomando esa experiencia y esas dificultades que nos comenta María, Ramiro, por qué sientes por qué vemos que es importante pensar en estrategias para la digitalización de procesos? ¿Qué ventajas trae la digitalización de procesos administrativos? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo estamos viendo desde ASI? Bueno, desde Axity, así como está en nuestro ADN el tema de la conectividad, ¿cierto? Y las telecomunicaciones, también lo está el apoyo a los procesos administrativos y financieros de las organizaciones. Parte importante de Axity, hay equipos grandes que trabajan en ello. Y más allá hoy día de la digitalización específica de procesos particulares administrativos, nosotros hemos ido acompañando a nuestros clientes desde lo más ambicioso, como es tener un RP que unifique transversalmente los procesos de negocio, que obviamente son decisiones que se toman, se evalúan durante un año, se presupuestan y deciden durante el siguiente y se ejecutan durante otro par de años, ¿ya? Pero claro, son decisiones de RPs que recorren la organización de manera transversal, unifican la gestión, el control, ¿cierto? Simplifican los procesos administrativos y generan una plataforma para que luego los docentes y los estudiantes tengan esta capa de soporte completamente resuelta, simple. Pero desde ahí que Axity participa, ¿cierto? Y hay experiencias específicas con algunas universidades, tanto en México como en Colombia, como en Chile. En México tenemos la ventaja de trabajar hace muchos años con el Tecnológico de Monterrey, también desde perspectiva administrativa-financiera, digitalizando temas, desde su modelo de presupuestación financiero, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, algo que implementamos hace más de 5 años y que siempre se ha venido mejorando, ¿cierto? Y haciendo nuevos modelos más precisos de gestión financiera en el TEC. En Chile también hemos innovado implementando algunas estrategias de software en la nube para sus modelos de presupuestación, software SAP particularmente, que hay en la nube. Pero desde ahí, desde lo más amplio y ambicioso, también desde el punto de vista administrativo no hay que olvidarse que las organizaciones deben estar mirando centradas en el estudiante. Al final, cuando dicen en retail, que es customer centric, bueno, en las organizaciones de educación es estudiante centric. O sea, no puede ser de otra manera. Si la naturaleza de una organización de esta no está en perpetuar nuestro modelo de trabajo, está en perpetuar, ¿cierto? Una buena calidad de estudio hacia el estudiante. Ahí es donde está. Entonces, nosotros hemos empujado la revisión del ciclo de vida del estudiante, hemos apoyado en el análisis y entendimiento de cuáles son los puntos de dolor, las oportunidades de digitalización que tiene el ciclo de vida del estudiante y propender hacia una digitalización y unificar la oferta de servicios. Y de ahí vienen temas tecnológicos más robustos, como es la gestión basada en API, para aquellos que sean tecnológicos, ¿cierto? Hemos ido trabajando con Google, con API, hemos trabajado con Red Hat y su herramienta en la nube de API de Triscale, ¿cierto? Nos gusta mucho trabajar con Azure, ¿cierto? Y su API Manager. Y así hemos ido unificando la oferta de servicio
basándonos, ¿cierto?, en el paradigma de API. No hay que olvidarse, a pesar de que lo hemos repetido, que más del 70%, al menos el 70% tiene 23 años y nació con el teléfono en la mano, ¿ya? Los niños de 15 o de 17 años que van a entrar a la universidad el próximo año, uno de sus juguetes era el tablet del papá o el celular viejo hace 15 años. Entonces, eh, esto nos obliga a pensar en estos modelos basados en API y aparecen oportunidades importantes desde el punto de vista cloud, como mencioné algunos de estos ejercicios, y la ventaja en la variabilidad y en la excelente continuidad operacional. Nosotros hemos trabajado en proyectos de modernización de aplicativos, ¿cierto? Eh, Desde el punto de vista más técnico, eliminando muchos modelos de datos particulares, yendo hacia manteniendo aplicaciones tienen un consumo de en lugares centralizados, ¿cierto? Y puntos de dolor y oportunidades de digitalización hay muchas. Está temas que requieren escalabilidad, como la inscripción de asignaturas, ¿cierto? O toma de ramos, como se puede llamar en otros países. La matrícula, que también es un evento que es estresante para los equipos, ¿cierto?, tecnológicos y para la oferta académica. También hay temas de los certificados que piden los alumnos, la validez, la certificación de esto, ¿cierto? Hay también temas críticos que necesitan de escalabilidad y modernidad, como es las postulaciones y las asignaciones a beca, y ni hablar de los exámenes, ¿ya? Hoy día ya no damos exámenes en papel. Como AXIT hemos trabajado en la construcción de aplicativos que permiten tomar exámenes, por ejemplo, Matemática 100, que la toman todas las carreras que tienen alguna matemática, es el mismo examen de Matemática 100 se aplica para 3.000 alumnos que son de distintas facultades, porque ese tipo de soluciones es la que hay que ir buscando cuando uno mira desde una capa más arriba y dice, a ver, miremos la organización a lo ancho y no solo como la prueba que hace cada facultad. Es Ramiro, parte un aquí poco de lo que hay. te voy a interrumpir un segundito porque te me estás adelantando para el próximo punto. Dentro de todos estos procesos de digitalización, y como bien mencionabas tú, estaba el tema de las evaluaciones o de los exámenes. Eso ahí ha generado una gran variedad de comentarios y de opiniones y muchas preocupaciones acerca de la seguridad que genera hacer este tipo de exámenes de forma virtual. Aquí me voy a ir con Guillermo, como profesor, desde tu visión de docente, ¿cuáles han sido las percepciones que se tienen de la evaluación mediante canales digitales? ¿Ya se implementaban este tipo de exámenes antes? ¿Cuáles son las preocupaciones que surgen al evaluar a los estudiantes de forma no presencial, en tanto temas de fiabilidad del examen como en el desempeño de los estudiantes? No sé si nos puedas contar un poquito. Sí, por supuesto, no, pues es uno de los retos, digamos, más interesantes que tenemos y es tratar de medir no tanto el conocimiento, digamos, preciso o tal vez matemático o de digamos, de tipo cuantitativo, como la matemática o eso. Quizá uno de los mayores retos es cómo medir la evolución quali del estudiante, es decir, cómo nosotros, que de alguna manera implica medir, por supuesto, la eficacia del proceso transformacional de la educación, ¿cierto? Es decir, si nosotros hacemos buenos estudiantes en matemáticas, también tenemos que mirar si realmente estamos formándolo en competencias un poco más blandas, o en el caso particular que lo que intento es fortalecer la competencia del estudiante para articular propuestas o para discutir tesis o controvertir tesis existentes, por supuesto, con algún tipo de rigor académico. Es decir, lo interesante es cómo medir el fenómeno transformacional y no tanto el fenómeno quanti, sino quali de la educación. Lo que intento fundamentalmente es digamos, transformar o contribuir a la formación del criterio en el estudiante y su capacidad para repentizar o su habilidad para repentizar frente a situaciones que le ofrezcan incertidumbre, porque es que el tema de la educación no es garantía pues para resolver temas de futuro. Nadie es experto en lo que no ha pasado, nadie es experto en la incertidumbre que hoy pues sabemos claramente, lo decía Ramiro tal vez ahorita,
El futuro es cada vez más incierto y es más rápido. O sea, estamos ya, o sea, el futuro, este tema de la pandemia y la irrupción de la tecnología a esta velocidad tan fantástica, lo que nos hizo fue definitivamente decir, oiga, venga, despiértense, que ya estamos en el futuro, ya no hablemos del futuro como algo distante, el futuro es ya, y es lo que yo les transmito a mis estudiantes. Ustedes se están formando para resolver problemas que nadie sabe cuáles son, nadie. Aquí el que sepa cuáles son los problemas de futuro, pues hay que vincularlo al proceso académico. De modo que lo que intento es que los estudiantes aprendan a analizar información, que aprendan a generar ideas, que aprendan a discutir, que aprendan a trabajar en equipo, aún mediando la tecnología, que asuman esa competencia importantísima del trabajo autónomo. Fíjense ustedes que esta pandemia, y obviamente mediados por la tecnología, nos ha permitido fortalecer programas con ese trabajo autónomo. Ese trabajo autónomo lo que hace, y a mí me resulta absolutamente fundamental, es que el estudiante se esté formando también como un profesional autónomo. Sobre todo ahorita que el sector real necesita trabajadores en la casa, medidos por objetivos y ya no sentados horas enteras en su oficina. Es decir, esa formación de profesionales, esa formación de competencias tiene que estar adaptada a ese trabajador o a ese profesional o a ese directivo que tenemos que formar para que confronte a ese futuro más cercano y más incierto. Luego, yo creo que aquí, en mi experiencia, hay una oportunidad importantísima para que la tecnología se adapte a esa forma, no sé cómo medir ese desarrollo de las habilidades transformacionales de la educación, del propósito transformar de la educación, David. Excelente, Guillermo. María, aquí quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo has sentido este tema de la fiabilidad de las pruebas y las evaluaciones? ¿Has tenido alguna experiencia con esto? Bueno, en realidad en la maestría ha sido un poco similar a como lo ha planteado Guillermo. Yo estoy haciendo una maestría para formarme, de hecho, como profesora, y uno de los temas que salen mucho a colación es precisamente como en esta incertidumbre de cómo va a ser la educación. Por ejemplo, cuando yo termine la maestría, cuando empiece el desarrollo profesional, pues a trabajar, siempre surgen las preguntas o las cuestiones de cómo se va a trabajar la evaluación y cómo se va a poder, a través de la tecnología, pues garantizar la validez, la fiabilidad de las pruebas y cómo se van a replantear todos los exámenes y las evaluaciones. Entonces, una de las respuestas, de hecho, es muy similar a la que ha planteado Guillermo y es ya no irse por las formas tradicionales, por las pruebas tradicionales de respuestas breves o de respuestas únicas, sino promover en el estudiante otras habilidades que permitan demostrar ese proceso de aprendizaje y que permita también como dar cuenta de su proceso formativo de forma más clara en, en las evaluaciones. Es un poco. Yo quisiera complementar ahí, David, si me regalas un minuto. Claro, claro. Porque es que María Paula ha planteado algo muy importante y es lo que podríamos definir como el docente del futuro, si me permite la expresión, María Paula. Claro, y tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Llegábamos a clase y la famosa palabra guarden todo. Cuando uno decía guarden todo, los estudiantes sabían que iba a haber una prueba. Entonces los estudiantes comenzaban a guardar y bueno. Y quizá había como un proceso aquí de que no me vayan a hacer trampa, de que no me vayan a copiar. Hoy en día eso desapareció completamente porque el estudiante tiene un dispositivo que es su teléfono, su computador y tiene a Google en nos googlean absolutamente todo. Entonces ya el tema de la seguridad, yo creo que debe transformarse, por supuesto, porque tenemos que monitorear, como les decía, el proceso de formación, la eficacia del proceso de formación. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser demasiado creativos, demasiado propositivos en cómo nosotros generamos mecanismos que nos permitan evidenciar que ya no se trata de la información, sino de la transformación a partir de la información. Luego yo creo que ahí, y coincido claramente con la expresión de Paula, es donde tenemos un gran reto, David. Buenísimo, Guillermo. Excelente lo que nos dejan ustedes dos desde el punto de vista del estudiante y del docente, que muchas veces
pasa desapercibido para el público en general. Ahora bien, vamos a tocar dos temas más en pro del tiempo. Vamos a hacerlo en respuestas modo tweet, porque acá vamos a querer la opinión de cada uno de ustedes. Entonces, este tema y el número 5 que estamos tocando el día de hoy son incentivos de atracción y retención de estudiantes. Creo que todo lo que se ha hablado no tendría sentido si no hubiera estudiantes en las aulas, ¿no? Por eso el tema que vamos a tocar es muy importante. Y aquí quiero preguntarles, en temas de retención y deserción de alumnos, ¿qué está pasando? Sabemos que de aquí las acciones que tomen los centros educativos son claves y deben centrarse en las experiencias de los estudiantes, interesándose en el comportamiento, las reacciones, el rendimiento del estudiante. Sin embargo, esto no siempre se está viendo en las universidades, no se ve y muchas veces solo se cumple con el tema de si la persona asistió o no asistió a la clase o el estudiante. María, aquí, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Tú qué consideras que la universidad se ha preocupado por tu rendimiento? ¿Cómo han medido tu nivel de felicidad o tu nivel de interés con lo que se está viendo y se está transmitiendo alrededor de todas estas clases virtuales? ¿Ves que exista un apoyo por parte de la institución o qué? Bueno, principalmente lo que yo he percibido es que más que la institución, la universidad, los que se encargan, los que se preocupan y manifiestan esa preocupación constante son los profesores. Entonces ellos siempre se están esforzando en preguntar, en hacer seguimiento de nuestro desempeño, siempre están también pendientes de cómo uno, no sé, en las plataformas, cómo está uno en la clase, si uno está entregando, no está entregando los trabajos, si los contenidos que ellos envían están generando una buena reacción o mantienen esa interacción de la que hablábamos al inicio o no. Y si no está pasando, entonces, ¿qué hacer? Vuelven y entablan como estos puentes de comunicación con nosotros, nos preguntan. Entonces, más que la institución, en realidad creo que los profesores son los que han manifestado de forma muy, muy clara esa preocupación por el desempeño académico. Eh, por el otro lado, la institución, digamos que si se está preocupando, para mí como estudiante no es tan visible. Eh, y de pronto es visible en el sentido de yo como parte de un colectivo estudiantil, pero no como individuo, estudiante e individuo. Entonces la universidad de pronto sí envía formularios, encuestas, pero yo no percibo como tal que haya una preocupación o que haya un interés en saber cómo está siendo mi proceso personal de formación en medio de la virtualidad, qué está pasando, por ejemplo, con las herramientas pues a las que nos dan acceso, si me está yendo bien, si puedo, si no puedo, si tengo dificultades, eso por parte de la institución como tal, eh, pues no es tan visible, al menos para mí como estudiante. Gracias, María. Y Guillermo, ¿tú cómo lo ves? ¿La universidad brinda herramientas para hacer seguimiento a los estudiantes? Yo creo en términos generales y a propósito de la respuesta a tweet, que sí, o sea, yo he evidenciado que la comunidad académica en general en el país y seguramente en América Latina ha pasado algo similar y es que la pandemia nos ha movilizado para mantener el proceso formativo, tal vez como le decía al comienzo. Sin embargo, yo creo que Ana Pablo dice algo que es muy cierto y esto depende más es del carácter y la vocación del maestro. O sea, el maestro es insustituible, así la educación esté mediada por la tecnología. Quizá nos va a retar a nosotros es cómo lo vamos a enfrentar. O sea, de pasar un maestro o en su cátedra hablando pues del conocimiento y como si él fuera pues la fuente del conocimiento, pues no, porque vamos a tener que adaptarnos y decir la fuente del conocimiento ahora es el mundo entero, es Google, y quizá el rol del maestro será monitorear un poco modelos más personalizados, más enfocados en ese estudiante, qué dificultades tiene, esa persona cómo ha percibido el proceso formativo, esa persona cómo evidencia su transformación. Yo creo definitivamente que las universidades han hecho un gran esfuerzo, lo digo a partir obviamente de la mayoría, porque tengo evidencia de cómo se ha trabajado ese tema, y particularmente por la mía que da una respuesta extraordinaria en ese particular, haciendo esfuerzos de todo tipo.
Pero pues es inevitable la decepción, es inevitable en buena medida asociada a temas económicos, de pronto a desencanto de los estudiantes, lo que nos lleva nuevamente a ese rol insustituible y esa vocación del docente. El docente termina siendo como esa guía, como ese ejemplo a seguir de los estudiantes, y muy seguramente eso es lo que determinará que la educación pues cumpla su propósito, inclusive a través de la tecnología. David. Gracias, Guillermo. Aquí le quiero volver a Ramiro, porque es interesante cómo las instituciones sí se están haciendo un esfuerzo, pero muchas veces los estudiantes, como dice María, no lo perciben. Desde el punto de vista de Axity, Ramiro, ¿cómo podríamos aportar a este tema en concreto? ¿Con qué herramientas puede contar la institución para dirigir asertivamente los incentivos? No sé si tenemos algún tema para estudiar el comportamiento del estudiante o cómo lo están viendo las universidades y cómo lo está viendo Axity con lo que le llega, el feedback que nos dan las instituciones cuando nos reunimos con ellos. Oye, sí, mira, en respuesta a modo tweet, es la mejor oportunidad de saltar al siglo XXI. ¿Ya? Este desafío nos deja, si lo abordamos adecuadamente, nos deja parado en el siglo XXI más. Históricamente se habla de la famosa encuesta académica, encuesta docente, ¿ya? De hecho, hay universidades donde tú no puedes tomar ramo, no puedes inscribir asignaturas del siguiente semestre si no contestaste la encuesta académica. Pero esa es una manera ex post y al final del año o al final del semestre de preocuparse de los alumnos. Hoy día nos podemos mover muy rápido hacia ser una organización data-driven y no tenemos que implementar esto por todas partes. Podemos partir de un dominio específico. Axity tiene mucha experiencia con soluciones de analítica e inteligencia artificial, ¿cierto? Que están puestas con foco en el estudiante. ¿Y de qué manera? Hoy día no hay que olvidar que tenemos información, datos del rendimiento, tenemos datos del cumplimiento, si entregó o no entregó, tenemos datos comparados de cómo se va avanzando las competencias educativas, tenemos datos de su asistencia o conexión, tenemos datos de su uso de la biblioteca, tenemos datos de su avance académico o progresión, tenemos datos de todo su seguimiento del desarrollo académico. Entonces, finalmente, basta con dar un paso hacia adelante, elegir un caso específico y construir a partir de una célula, ¿cierto?, ágil con un equipo de científicos de datos, como le llaman ahora, ¿cierto? Pero un equipo de consultoría específico preocupado de la información, elegir todos estos datos, concentrarlos, ¿cierto? De una manera correcta, ya sea a partir de un ejercicio de Big Data o un Data Lake, ya el ejercicio que se quiera, con el nombre que se quiera, ¿cierto? Pero está la información, están los datos, y si somos capaces de elegir un tema, un dominio como un problema, vamos a ser capaces de tomar decisiones basadas en información específica y no en una encuesta que se hace cuando se acaba el semestre, lo cual es desastroso porque ya el alumno ya reprobó. Necesitamos darnos cuenta en el primer mes si está yendo a clase, si está pagando, si va, por ejemplo, en el mundo anterior, si iba a almorzar, si usaba libro. Nosotros como Axity hemos desarrollado herramientas que permiten integralmente acompañar el ciclo integral de toda la carrera de un estudiante, ¿ya? Y aquí hay una tremenda oportunidad de movernos hacia modelos data-driven, ¿ya? Y aportar en forma anticipada. Eso. Bueno, gracias, Ramiro. Nos quedan pocos minutos. Invitamos a los participantes si han tenido alguna pregunta, si tienen alguna duda que le quieran hacer, tanto a Ramiro, a Guillermo o a María, ir poniéndola en el chat. Y por último, vamos a cerrar con un tema que es supremamente importante y que ya lo tocamos muy superficialmente de arriba, que es la integración de estas herramientas. Todo el tema de adopción, cómo se ha preocupado las instituciones por adoptar estas herramientas o para que el usuario final, que sean los profesores y los alumnos, puedan manejarlas. Entonces aquí quiero hablar con María, quiero abrir el micrófono de María y preguntarle cómo se ha dado el estudio al hacer uso de varias herramientas o plataformas a la vez. ¿Existe o existió en algún momento algún tipo de formación o adopción para ustedes como estudiantes con estos temas? No, en realidad, y de hecho sí es un tema muy importante porque yo creo que todo el proceso, bueno, lo que yo llevo estudiando en la virtualidad,
ha estado muy determinado precisamente por no haber tenido ningún tipo de formación y adopción de las herramientas. Básicamente la universidad nos dio los accesos a las plataformas. De pronto por ahí en algún lugar de la plataforma habían videos tutoriales, pero como tal no hubo un proceso de formación concreto. Entonces, eso hacía que, por ejemplo, algunos de los compañeros tuvieran, bueno, entre todos tuviéramos muchas dificultades al inicio para poder acceder o para poder entender como las propuestas que hacían los profesores usando esas plataformas. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora y todo el trabajo que se ha hecho desde el inicio ha sido aprender a manejar esas herramientas y aprender a manejar las plataformas sobre la marcha. Y no solamente nosotros, sino, al menos en mi experiencia, también con los profesores, ¿no? Entonces ha sido una cosa de explorar las posibilidades de las herramientas, eh, pero todo ha sido como muy autónomo. El aprendizaje con estas herramientas ha sido muy autónomo, no ha sido algo de como guiado a través de la institución en realidad. Perfecto, María. Guillermo, desde tu punto de vista, ¿cómo se ha gestionado el uso de múltiples herramientas o plataformas? ¿Con qué Sí, dificultades se no, han encontrado? sí, sí, no, yo creo, David, que coincido con Paula, que ahí tenemos como comunidad académica pues un reto interesante y es articular tanta herramienta de toda naturaleza, buenas, algunas con más virtudes que otras, en fin. Pero a mí siempre que me hablan de tecnología y dicen que me prestan por de tecnología, yo llego a la conclusión de que la tecnología siempre es una solución intermedia. Nos resuelve un problema, pero nos crea otro, o nos crea la necesidad, otra necesidad. Aquí nos crea la necesidad a nosotros de transmitirle al estudiante, digamos, esa afinidad con la educación mediada por la tecnología. Y tal vez entender un poco el contexto de la educación virtual. El estudiante, por lo menos me pasa en mis grupos, al comienzo uno hablaba de educación virtual y el estudiante le restaba trascendencia. Hoy ha cambiado mucho eso. Ha cambiado porque justamente la amigabilidad de las herramientas, tal vez el esfuerzo que han hecho las instituciones en general en Colombia, digamos, para tratar de acercar al estudiante y mantener su proceso formativo a través de la tecnología. Pero yo creo que ahí hay una tarea todavía pendiente y es justamente, digamos, hacer un poco más invisible la herramienta y más visible el proceso formativo, porque por ahora nos estamos fijando en la herramienta y no en el propósito de la herramienta, que sigue siendo la formación del estudiante y facilitar o mantener ese contacto con el docente. David. Excelente, Guillermo. Muchas de las preguntas que tenemos es, y quiero hablar con Ramiro ya para cerrar, y agradecerles de una vez a Guillermo y a María el espacio. ¿Cómo desde Axity abordar este tema? ¿Qué se puede hacer para que tanto docentes como alumnos puedan sacar al máximo el provecho de estas herramientas y pues sean usadas en pro de sus experiencias educativas? A modo tweet muy cortico, que nos quedan 3 minuticos, te agradecería. Primero, centrarse en el estudiante y el ciclo de vida del estudiante, ¿ya? Esto significa invitarlo a participar, conocerlos y entenderlos y priorizar todas tus iniciativas a partir de este entendimiento de los estudiantes. Son los estudiantes los que le dan vía a la universidad. Luego, una estrategia digital va mucho más allá de las herramientas. Pensemos en una herramienta solo como una parte de la estrategia digital. Pensemos, démonos vuelta un poco de qué manera podemos construir una estrategia digital, potenciar la cultura de transformación y innovando caso a caso por cada caso de uso priorizado a partir del entendimiento que hicimos de los estudiantes. Y luego acompañar, hacer seguimiento a lo largo del ciclo de vida. Todo esto con herramientas tecnológicas, por supuesto, pero con una estrategia digital, una estrategia global de la universidad o del Instituto de Educación Superior. Esa es una respuesta tweet. Perfecto, y nos sobró 1 minuto. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, María. Todas las personas que tenemos varias preguntas, sin embargo, el tiempo no nos va a alcanzar. Les propongo que sacamos una encuesta hace poquitico, hace 2, 3 minuticos. Si la llenaron, nosotros podremos ponernos en contacto con ustedes. O lo demás es, si están en Chile o en México, en Colombia,
vamos a compartirles los correos donde pueden ponerse en contacto. En Chile el correo es nicole.yorquera@axity.com. En Colombia el correo es lady.puerto@axity.com. Y en México es jimena.garza@axity.com. Ahí podrán hacernos sus preguntas, podrán contactarnos si tienen alguna duda, si quieren hacerle otro doble clic a este tema, con gusto estaremos atendiéndolos. De nuevo la invitación es, antes de leer una última pregunta que me está llegando, es que nos acompañen en todos estos espacios que semana tras semana estamos teniendo para ustedes, muy enfocados hacia los dolores de negocio que puedan tener como verticales. Y nada, los esperamos en un próximo Newpter. Me despido con una última pregunta y es para Ramiro. Ramiro, aquí, ¿qué viene para la educación en términos de conectividad hacia el futuro? ¿Cómo estás viendo que esto se quede? Si esto va a ser algo que va a terminar con la pandemia o si va a ser algo que va a seguir y va a seguir evolucionando la educación. Nosotros pensamos, de acuerdo a lo que hemos visto tecnológicamente y con nuestros clientes más cercanos, que este modelo híbrido se va a transformar en una nueva normalidad. Hoy día se han hecho inversiones que rentabilizan, que tienen que rentabilizarse en el largo plazo, inversiones tecnológicas que son súper potentes. ¿Y sabes qué ha pasado? Se le han abierto los ojos a algunos de nuestros clientes y han dicho, si tengo esta plataforma y tengo este cambio de actitud y tengo este cambio digital, ¿por qué no le hago clase a gente de otro país? ¿Por qué no soy yo Udemy si tengo un prestigio en mi país? ¿Qué me limita? Nada. Entonces, eso ha hecho que botó fronteras. Las fronteras naturales de que hay que ir a clase físicamente desaparecieron. Y eso genera una oportunidad de crecimiento importante, tanto de prestigio académico, de alcance, como financiero. Ese es como uno de los paradigmas más importantes que se rompió. Excelente, Ramiro. Con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Esperamos verlos pronto. Guillermo, mil gracias. María, excelente. Muchísimas gracias. Y cuídense mucho, que terminen de pasar un resto de día muy bueno. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la atención y por la invitación. Gracias. Ramiro, encantado de saludarte y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Igualmente, Guillermo, muchas gracias. Igualmente, feliz día. Chao, Ramiro, gracias.